Pues bienvenidos a todos a esta jornada. Daros las gracias por asistir y desearos que estéis todos bien, como es el deseo general de todos. Yo en esta parte lo que voy a hacer simplemente es un poco de presentaciones, porque yo creo que lo interesante es escuchar primero a los ponentes. Ya tenemos a Guillermo García aquí en pantalla. Hola, Guillermo. Os presento a Guillermo y también tenemos a Ismael Sánchez Herrera. Hola, Ismael. Vale, voy a presentar primero a Guillermo, le voy a dar la palabra para que haga su presentación, ¿vale? Después, Ismael, te presento a ti y hacemos lo mismo, haces tú la presentación y al final de las dos presentaciones pues hacemos esta pequeña mesa de debate en la que podremos contestar algunas de las preguntas que nos hayan ido enviando los participantes. Entonces, bueno, Guillermo García González, os lo presento, es secretario general de ANEPA, una de las asociaciones nacionales de servicios de prevención de España. Es director agregado del Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la UNIR, de la Universidad de Navarra, ¿sí? No, Internacional de La Rioja. De La Rioja, perdón, de La Rioja, sí. Y director general del Grupo OTP, ¿sí? Uno de los servicios de prevención más importantes de España. Entonces, Guillermo, no te quito más tiempo, te dejo tu espacio y después debatimos un poco. Gracias. Perfecto, muy bien. Voy a compartir pantalla, a ver si no nos falla. Vale. Muy bien. Pues bueno, en primer lugar, cómo no, agradecer la invitación formulada por ORP, por Pedro. Gracias, Óscar, por la presentación. Bueno, la verdad es que la temática que se planteaba es una temática bastante, ya de por sí, bastante compleja en cualquier circunstancia y mucho más en las circunstancias actuales en las que nos estamos moviendo. Yo voy a tratar, y más teniendo en cuenta la pluralidad de asistentes que tenemos en la jornada, que excede con mucho el ámbito español y el ámbito nacional, y cada país tenemos nuestras peculiaridades, he tratado de dar un enfoque global a la presentación. Sí que voy a hacer alguna pequeña referencia a la situación en concreto que estamos viviendo en España, pero también voy a tratar de trascender en la reflexión hacia un nuevo paradigma que pueda ser aplicable a todos los técnicos de seguridad y salud a nivel global. Básicamente lo que voy a expresar en este tiempo de mi presentación es, por una parte, una breve contextualización de la situación que estamos viviendo. Más allá de cuestiones técnicas, voy a partir de la situación del hecho en sí, el hecho global que estamos viviendo, pero directamente voy a pasar a los retos de los técnicos, a los retos de los técnicos de prevención, partiendo de lo general hasta lo específico. Voy a señalar una serie de retos, podemos decir, del ámbito de la prevención de riesgos laborales en general. Posteriormente, una serie de retos de los técnicos de prevención también a nivel general. Y ya, por último, voy a entrar y voy a especificar qué retos en concreto se han presentado de acuerdo al nuevo marco. Y hace una breve referencia al ámbito del teletrabajo, de cómo podemos enfocar el acercamiento del técnico hacia el teletrabajo. Y por último voy a terminar con un pensamiento de carácter general sobre los desafíos que tenemos hacia el futuro, ya tanto como sociedad y como técnicos de prevención. Siempre teniendo en cuenta que estamos refiriéndonos a técnicos de prevención en cuanto a que evidentemente mi visión desde el ámbito de las organizaciones, de los servicios de prevención, que son un poco las que yo represento, pues un poco también nuestra perspectiva como servicios de prevención agente. Bueno, comenzando con la exposición, yo creo que nos estamos encontrando frente a lo que ya los sociólogos del siglo XIX definían la sociología francesa como un hecho social total. Un hecho social que va a afectar a todas nuestras estructuras, pero que se diferencia respecto a otros hechos sociales a que nuestras estructuras no están preparadas para recibir este hecho. Es un hecho social total que influye en nuestra propia estructura, pero es que incluso
nos puede llegar a destruir, si no lo sabemos gestionar bien, este hecho social, el hecho del coronavirus, nos puede llegar a destruir nuestro modelo de relación, nuestro modelo de organización, que evidentemente va a tener una incidencia básica sobre el modo en el que han de actuar los profesionales de la seguridad y la salud. Este hecho social total lo hemos recibido con una inseguridad que yo plasmo, evidentemente, por mi tendencia jurídica al ámbito del derecho. Estamos ante una situación total de inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica que abarca a las empresas, que abarca a los trabajadores, que abarca a los ciudadanos y que abarca también, evidentemente, a los técnicos de prevención. ¿En qué baso yo esta inseguridad jurídica o cuáles creo que son los pilares de esta inseguridad jurídica que estamos viviendo? Y esta contextualización me sirve para justificar mis incorrecciones posteriores o mis dudas, porque hay muchas cuestiones que están todavía pendientes de desarrollo, pendientes de asentarse, pendientes de saber qué vamos a hacer. Estoy utilizando una técnica de investigación prospectiva que tiene muchas limitaciones, pero voy a tratar de adivinar o poder vislumbrar qué retos nos atañen. La situación de inseguridad jurídica viene principalmente, yo he señalado 5 factores, pero hay muchos más factores. El primer factor, que yo creo que todos podemos, es un hecho global que nos afecta a cualquier tipo de país, es la diferencia entre aquellos mensajes que se nos dan desde los poderes públicos, desde los mensajes políticos, frente a los referentes que tenemos normativos o infranormativos. Muchas veces nos están dando instrucciones poderes públicos que tampoco sabemos hasta qué punto tienen poder para imponernos estas decisiones por vía siempre de la excepcionalidad, por vía de órdenes ministeriales, por vía de instrucciones, por vía de criterios interpretativos. Esto entronca con la segunda deficiencia que se ha detectado durante todo este proceso, que es que estamos frente al ámbito más o menos asegurado que tenían los técnicos de prevención y los operadores preventivos, sea en España los servicios de prevención, en Colombia las ARL, en cada país los organismos, las mutuales. Teníamos una legislación más o menos clara con muchas deficiencias, nos quejábamos de esas deficiencias, pero es que ahora con lo que está surgiendo estamos ante un proceso de deslegalización. Nos están dando, tanto a los técnicos de prevención como a los servicios de prevención, nos están dando una serie de órdenes que no son propiamente, no están amparadas propiamente en una legislación, sino que están basadas más en criterios interpretativos, en instrucciones. Por lo tanto, estamos en un proceso de inseguridad en cuanto conlleva deslegalización. El tercer elemento de inseguridad es la opacidad. Hay una opacidad sobre la situación que estamos viviendo, una opacidad informativa y también una técnica de aluvión. Constantemente nos estamos levantando con nuevas obligaciones, con nuevos instrumentos, con nuevas recomendaciones, unas contradicen a otras. Y por último, los 2 últimos escenarios de inseguridad es la dificultad que tenemos por la coordinación tanto entre lo público y lo privado, es decir, entre las empresas dedicadas a la prevención de riesgos laborales, el ámbito de la salud pública, del cual somos necesarios colaboradores, nos falta, se nota aquí el histórico, la falta histórica de coordinación que ha existido en este ámbito y, por otra parte, la falta de coordinación entre las propias políticas públicas de las diferentes competencias, hablamos sanidad, trabajo, interior, y también entre los distintos territorios. En este sentido, señalo la falta de coordinación tanto horizontal como vertical. ¿Qué retos colectivos se nos presentan frente al COVID-19? Pues retos colectivos en cuanto al modo de concebir la seguridad y la salud en el trabajo, podemos entender, en primer lugar, que hemos de definir, hemos de terminar de delimitar si nos encontramos ante un riesgo laboral total o un riesgo social total en el cual la parte o la dimensión laboral forma parte de este riesgo social. Nos encontramos ante una pandemia que es evidentemente un problema de salud pública, pero que en muchos elementos nos introducen el ámbito de la salud más en el ámbito contractual entre empresa y trabajadores, con lo cual hace falta definir este concepto de riesgo, en qué dimensión está. Nos encontramos ante un reto colectivo, un reto de toda la comunidad, pero que
se nos está trasladando por parte de las autoridades que requiere un ejercicio individual, en el caso de cada ciudadano, o plural en el caso de las empresas. Es un reto de salud pública al cual las empresas deben colaborar. Lo que hemos de delimitar, lo que hemos de definir es si esta colaboración de las empresas se enmarca en el deber de protección que tienen las empresas respecto a sus trabajadores o en un deber superior, un deber de colaboración cívica respecto a las órdenes que vengan determinadas por las autoridades, ya sea Ministerio de Sanidad, Ministerio de Interior o autoridad competente en su caso. El tercer reto, que ya era un reto antiguo y que desde muchos ámbitos se estaba ya promocionando, era la necesidad de generar un escenario de seguridad integrada y de unidad de acción de todos los operadores. Una seguridad integrada más allá de los compartimentos estancos de seguridad individual, de seguridad colectiva, de seguridad pública o de seguridad privada. La seguridad se presenta como un elemento estratégico en las sociedades actuales por el cual todos los operadores implicados en ella deben actuar de una manera coordinada. Este reto ya se había señalado hace muchos años, que se lleva luchando por esta integración de la seguridad en nuestro sistema de sociedad globalizada. Sin embargo, todavía los estancos estaban compartimentados. Seguíamos la seguridad, la prevención iba por un lado, la seguridad industrial, la seguridad pública en función de cada sistema, pero no teníamos una seguridad global con un enfoque global que incluso atendiera a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías. Y el cuarto reto que he señalado y que creo que es interesante es ya el pase definitivo al principio de precaución. Ya es un principio con mucha tradición en la Unión Europea. Desde el ámbito de la prevención creemos que la protección y la prevención tienen que ser superadas ya por la precaución, por el desconocimiento de los efectos futuros que pueden tener determinadas formas y condiciones laborales. Se había hablado antiguamente, igual que pasó con el amianto, posteriormente se empezó a hablar de los nanotecnología, de circunstancias que no sabemos cómo nos van a repercutir y tenemos que empezar a actuar con un principio de precaución frente a las consecuencias que desconocemos. Entrando al ámbito de los profesionales, de los profesionales de la seguridad y la salud, de los técnicos de prevención, he señalado 3 retos generales, o sea, 5 retos generales. Hay muchos más, pero básicamente yo creo que son suficientemente amplios como para englobar otros que se pueden subsumir en ellos. En primer lugar, a los técnicos de prevención, creo que con la crisis del COVID se va a exigir todavía mucho más la multidisciplinariedad y la transversalidad en el conocimiento, la interactuación entre técnicos de prevención y vigilancia de la salud, entre técnicos de prevención y salud ocupacional, es decir, entre profesionales, tanto desde la perspectiva técnica como desde la perspectiva sanitaria, que en este ámbito, en este contexto del COVID, han tenido que trabajar conjuntamente mucho más, es decir, hemos avanzado muchísimo más en este principio de cooperación que en las 2 últimas décadas. También la necesaria participación de los trabajadores. Estamos ante un escenario de incerteza, un escenario en el que no sabemos muy bien si las medidas muchas veces que adoptamos, en ocasiones con buena fe, pueden o no pueden invadir esfera privada, invadir derechos de los trabajadores, derecho a la intimidad. Estamos hablando, por ejemplo, me refiero a las técnicas que se están empezando a utilizar de medición de temperatura, etcétera, que pueden invadir. Entonces, pese a que hay un debate jurídico muy grande sobre si se puede hacer o no se puede hacer, el respaldo de los trabajadores en este punto sí que nos puede dar un soporte. Entonces, esa multidisciplinariedad y transversalidad, tanto intraservicio de prevención, departamento técnico, departamento de vigilancia de la salud, como entre empresa y trabajadores, yo creo que es un reto que tenemos que asumir con el COVID. En segundo lugar, el empoderamiento de la especialización. Este es otro aspecto para los asistentes que no sean españoles. Existen 3 especialidades, básicamente seguridad, higiene, ergonomía y psicosociología del técnico superior, y realmente la especialización ha pasado muy inadvertida siempre, tanto en la práctica diaria como para jueces y tribunales y para órganos públicos de control. En este caso, la especialización yo creo que se tiene que empoderar en este momento. Los especialistas en higiene, los especialistas deben marcar las pautas. Tenemos que reforzar
y si no podemos es que tenemos un defecto en el proceso formativo, porque no tenemos técnicos higiénicos suficientes, o sea, con conocimientos suficientes o suficientemente formados. En tercer lugar, el reciclaje y la habilidad del conocimiento. Esto nos ha hecho, la crisis del COVID no ha hecho más que reflejar que el reciclaje ya no es que sea una cuestión recomendada, sino que es una cuestión obligatoria. Cada 3 o 4 años, cada 4 o 5 años van a cambiar constantemente los conocimientos y se tiene que implementar un procedimiento de reciclaje. Yo ya podemos poner en duda si tiene que ser normado o no, voluntario, obligatorio, pero es verdad que el conocimiento y cómo nos acercamos a ese conocimiento va a ir variando para el técnico de prevención. El cuarto reto es para la salud ocupacional o para la vigilancia de la salud. Yo creo que aquí también tenemos un papel muy importante y es que frente a la salud colectiva, la parte de la dimensión colectiva de la vigilancia de la salud, que la teníamos ciertamente olvidada, cada vez que hablamos de vigilancia de la salud hablamos de exámenes, básicamente exámenes de salud ocupacional o reconocimientos médicos, la importancia que la vigilancia de la salud de los servicios de prevención ajeno pueden tener respecto a la salud colectiva es fundamental. Tenemos que también dar el papel, es una recomendación normativa y legal que estaba, pero realmente no se había terminado de integrar, ni se han terminado de integrar los servicios de prevención en el área de vigilancia de la salud con el Sistema Nacional de Salud. Y por último, dos retos conexos que aunque no son técnicos, nos van a afectar a los técnicos. Por una parte, los retos tecnológicos, la preparación del propio técnico para afrontar estos retos tecnológicos, la nueva forma de teletrabajo, y por otra parte, los retos legales, porque en esta situación de incertidumbre tampoco sabemos muy bien cómo van a ir evolucionando las posibles responsabilidades que tengan los técnicos de prevención en esta determinada crisis. Ni los técnicos de prevención, ni los políticos, ni nadie sabe, ni las empresas, pero los técnicos de prevención por el papel que están desarrollando especialmente. Respecto a adentrándonos ya un poco más en retos específicos, he señalado cinco que quizás son los retos que más nos hemos encontrado en el día a día. Por una parte, la cuestión de la evaluación de riesgos. ¿Cómo tenemos que hacer esta evaluación de riesgos? ¿Quién tiene que hacer esta evaluación de riesgos? ¿A qué tipo de empresas? ¿Ha habido un vacío legal? Se ha detectado una falta de profundidad en las técnicas cualitativas en cuanto al riesgo biológico, en cuanto a la evaluación del riesgo biológico. Es evidente que ha habido un descontrol, una incerteza muy severa sobre a qué tipo de empresas debemos dirigir la evaluación de riesgos, si exclusivamente aquellas que tienen riesgo biológico, sector sanitario, o a otro tipo de empresas. Evidentemente, en este caso, si nos dedicamos a otro tipo de empresas, será más como una colaboración de los servicios de prevención con el sistema de salud pública, más que como una obligación. En segundo lugar, la especialidad del teletrabajo. Esta me voy a dedicar especialmente 3 minutos, me dedicaré posteriormente. ¿Cómo afrontamos los técnicos la fórmula del teletrabajo? No respecto a nosotros mismos, que ya tenemos un problema, sino respecto a las empresas que desarrollan sistemas de teletrabajo, a estas empresas que se han visto obligadas a implementar de un día para otro el teletrabajo. ¿Qué podemos hacer los técnicos para atender este tipo de empresas? En tercer lugar, la cooperación interdisciplinar, sobre todo en relación a los trabajadores especialmente sensibles. Este es un tercer elemento donde los servicios de prevención están teniendo un papel fundamental en relación a la detección de los especialmente sensibles frente a la posibilidad o imposibilidad de adaptar el puesto de trabajo. El cuarto, la formación en PRL, la formación en prevención. Tanto nos hemos visto obligados los técnicos a comenzar a impartir formación online. La formación online no consiste simplemente en tener un mecanismo de transmisión, sino también enfocar una distinta metodología, y para esto los técnicos yo creo que no tenían suficiente sustento. Y por último, el conflicto que existe con los equipos de protección individual, entre si es, si no es decir, el descontrol que ha existido por parte de las autoridades respecto a los equipos de protección homologados, las obligaciones o no de proporcionar. Esto ha generado también un exceso de información, muchas veces teniendo que ser filtrada por los propios técnicos, que ha dado lugar a una situación de inseguridad.
Respecto al tema del teletrabajo, bueno, pues el teletrabajo y la prevención de riesgos laborales siguen con este mismo sistema siendo un problema irresuelto, pese a que desde la ley de prevención, desde el año 95, se exige a las empresas cubrir, vigilar la seguridad y la salud de los teletrabajadores. Un teletrabajador es un trabajador igual que otro. Realmente lo que constaba era más una declaración normativa institucional, pero no se había implementado en la práctica. Ahora el teletrabajo se ha impuesto como una medida obligatoria de protección colectiva en esta época de pandemia, con dudosa legalidad, pero lo que es cierto es que el Estado impone que, con el fin de prevenir la pandemia, sea obligatorio que los trabajadores de manera preferente se dediquen al teletrabajo. Para tratar de salvar el problema preventivo, la legislación, en este caso a través de la legislación excepcional del estado de alarma, prevé la posibilidad excepcional de que sea el propio teletrabajador el que autoevalúe su puesto de trabajo. Esto es una devaluación de la prevención de riesgos laborales. El posibilitar a un trabajador de un día para otro, que de un día para otro cambia su forma de trabajo, se encuentra con un nuevo método de trabajo, con un nuevo procedimiento, y derivar esto a que, por mucha situación excepcional que exista, a que sea el propio trabajador al que se levanta de un día para otro a su casa, al que tenga que autoevaluarse su puesto de trabajo, es una auténtica devaluación del teletrabajo y devaluación de la labor de los técnicos de prevención. Desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista técnico legal, la autoevaluación propuesta por el ministerio, por el gobierno, la autoevaluación en este caso impuesta por el ordenamiento jurídico, en este caso excepcional, tiene serias limitaciones. En primer lugar, la autoevaluación parece ser que se reduce exclusivamente a ligar a que el teletrabajador exclusivamente puede tener problemas con pantallas de visualización de datos y lo determinan con un fácil cuestionario. A partir de aquí todo se soluciona. Se están obviando los riesgos de otro tipo, los riesgos ergonómicos principalmente y sobre todo psicosociales y también higiénicos o de otro tipo, que evidentemente no pueden ser autoevaluados por un trabajador sin ningún tipo de experiencia preventiva, ni tampoco en el ámbito del teletrabajo. Es decir, de un día para otro me cambian de puesto de trabajo, de forma de trabajar y me tengo que autoevaluar. Más allá de las pantallas de visualización de datos, existen otra serie de riesgos en el puesto del teletrabajador. En segundo lugar, las técnicas del chequeo. Parece que se han validado técnicas de chequeo mediante un checklist donde el teletrabajador se puede autoevaluar. Esto es, evidentemente, las técnicas del chequeo pues, tienen unas serias limitaciones, sobre todo a la hora de determinar riesgos de tipo ergonómico psicosocial. Y las dos últimas limitaciones son ya de tipo legal. Se ha excepcionado el sistema de organización preventiva que teníamos implantado en España, mediante el cual exclusivamente se podría realizar la evaluación por una modalidad organizativa. Se presentan serias dudas. ¿El trabajador que se ha autoevaluado es trabajador designado a estos efectos? ¿Qué modalidad organizativa está cubriendo esta autoevaluación? ¿Qué formación, qué capacidad tiene este trabajador para autoevaluarse cuando las propias capacidades vienen recogidas en el reglamento de servicios de prevención? Es decir, sin un curso mínimo intermedio, básico, intermedio, superior, difícilmente se podría amparar un tipo de autoevaluación como la que implementa el Estado. Básicamente me he centrado, por obvias limitaciones de tiempo, básicamente me he centrado en el teletrabajo. Y por último, para no agotar el tiempo, me quedan todavía 5 minutos, os quería simplemente destacar una serie de desafíos que yo entiendo que son colectivos. Son desafíos que posiblemente, si hace 15 años estuviera en una conferencia de este tipo, en un webinar de este tipo, pues posiblemente podrían ser igualmente vigentes. Lo que pasa es que ahora, a través de una nueva mirada, a través de un nuevo acercamiento al problema. La única posibilidad, y aquí está, yo creo, abajo, en naranja, lo más importante, la prevención de riesgos laborales tiene que trascender el ámbito contractual, el ámbito de la empresa y del trabajador. La prevención de riesgos laborales es también un deber público y, por tanto, es necesaria una coordinación
colaboración entre agentes privados y agentes públicos. Esta pandemia lo ha demostrado. Los servicios de prevención, el Departamento de Vigilancia de la Salud, los técnicos pueden aportar mucho al interés y al bien colectivo. No podemos estar separando o derivando exclusivamente las obligaciones preventivas al ámbito de empresa y trabajadores, porque hemos visto, y esta crisis nos lo ha demostrado, que trasciende. En segundo lugar, ¿cómo podemos acometer? Porque esto no deja de ser más que una primera manifestación de esta revolución que estamos viviendo, esta revolución global, y va a continuar con nuevos episodios. Lo único que podemos hacer para tratar de responder frente a estas incertezas es continuar formándonos, continuar promoviendo la seguridad y la salud desde una perspectiva colectiva. Sé que son principios generales, sé que son principios muy básicos, pero es que los tenemos que poner en valor porque va a ser la única manera en la cual podamos responder directamente frente a un reto de estas características. Para ello no solo hace falta formar y promover, sino también a través de esta formación y promoción como vehículo, integrar e interiorizar la prevención. Tenemos que integrar e interiorizar tanto la formación de los directivos, la formación de los trabajadores y la formación desde la infancia en este nuevo concepto de seguridad global, donde los técnicos de prevención tienen un papel fundamental a la hora de conseguir integrar, promover y fomentar la seguridad y la salud, tanto desde la perspectiva netamente individual como colectiva. Acordémonos que estamos ante un reto colectivo, pero que tiene una dimensión plural o individual. Las empresas, los técnicos, las personas podemos hacer mucho. Seguimos con las últimas reflexiones. Más allá, por tanto, de políticas públicas, económicas, sociales, tenemos que invertir en políticas globales, culturales, educativas, en políticas que empoderen a la seguridad y la salud desde una dimensión colectiva, a los técnicos de prevención como una profesión de valor que puede prestar a la sociedad un servicio que ahora se ha visto que es imprescindible. Continuamos con la parte gris, es la más clásica, prevención ética y estética y material y formal. Nuestra obligación, ya más allá de nuestra responsabilidad legal, está nuestra responsabilidad en cuanto a servicios de prevención, en cuanto a técnicos y en cuanto a misiones profesionales, deontológicas que tenemos. Por último, volver a insistir sobre el mismo punto. Lo que se nos abre a los servicios de prevención, a los técnicos de prevención, es dar un paso más allá, es dar un paso más allá de la prevención. Ya no, si muchas veces las investigaciones prospectivas, qué va a pasar en el futuro, nos ayuda mucho el ver qué es lo que pasó en el pasado. Básicamente, el mundo va cambiando, pero los problemas normalmente permanecen. Tenemos la sensación nosotros de que esto que nos está pasando es único de nuestra época, que estamos viviendo una situación única, pero realmente si nos remontamos históricamente ha habido muchas épocas igual que esta. Esto es un sesgo cognitivo que tenemos todos. Vemos esto como si fuese algo exclusivo. ¿Qué situación más excepcional estoy viviendo? Pero si aprendemos un poco del pasado, si vemos un poco hacia dónde va el futuro, tenemos que tratar cada vez más de superar. Empezamos en el siglo XX con la época de la protección, pasamos en el siglo, a finales del XX, al principio de prevención, y tenemos que pasar ya al siguiente estadio. Los prevencionistas, sobre todo, un papel fundamental que tenemos es promocionar y aplicar el principio de precaución frente a lo desconocido, frente a los posibles efectos adversos que nos puedan llegar, estar preparados y estar precavidos. Nada más, con esto termino mi exposición y muchas gracias a todos por la atención. Muchas gracias, Óscar.